Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo, hoy hablamos del Mundial de Corea y Japón 2002. ¿Por qué he cogido este tema? Porque para mí es uno de los mundiales más polémicos y más controvertidos de la historia. España llegó a cuartos de final, pero salió muy perjudicada por un arbitraje ante Corea del Sur. Y bueno, pues vamos a explicaros cómo fue el torneo por varios bloques. Primero fase de grupos, luego tendremos octavos de final, cuartos, semifinales, final, explicando un poquito cómo fueron los partidos, qué selecciones se clasificaron, cuáles fueron las sorpresas negativas, las positivas, y también nos centraremos en un partido concreto de octavos y en otro de cuartos, que precisamente tienen a Corea del Sur como implicada y no es por un buen motivo. Comenzamos. Fase de grupos. Grupo A formado por Dinamarca, Senegal, Uruguay y Francia. Francia, que era una de las selecciones más potentes por el momento, llegaba de ganar el Mundial de 1998 y la Eurocopa del 2000, pero con la lesión de Zidane que no jugó el primer partido, sorprendentemente cayeron por 0-1 ante Senegal. En el segundo partido no pasaron del 0-0 ante los uruguayos y en el último partido perdieron por 2-0 ante Dinamarca. Los daneses, que fueron primeros con 7 puntos, y Senegal, la sorprendente selección africana, les acompañó a la segunda fase con 5 puntos. Uruguay con 2 y Francia con 1 quedaron eliminadas. En el grupo B, España hizo muy buena fase de grupos, ganó sus 3 partidos ante Paraguay, Sudáfrica y Eslovenia. En el primer duelo pues se impuso por 3-1 Eslovenia, el segundo duelo también con el idéntico resultado ante Paraguay, y por último ante Sudáfrica, aunque sufrió un poquito más, pero ganó 2-3. Los paraguayos, que lo acompañaron en la siguiente ronda con 4 puntos, Sudáfrica se quedó con 4 puntos pero eliminada, y Eslovenia no consiguió ningún punto, siendo una de las peores selecciones de este torneo. Ahora vamos con el grupo C, el de Brasil. Brasil, que pasó como primera de grupo también consiguiendo 3 victorias, aunque en el primer duelo lo tuvo complicado ante Turquía, le tuvo que remontar por 2-1. Turquía, que luego hablaremos, sería una de las grandes revelaciones del torneo. Después goleó por 4-0 a la República Popular de China y por 2-5 a Costa Rica. La canariña, que jugaba con un 3-4-3 muy atractivo, y sus 3 grandes referencias ofensivas eran Ronaldinho Gaucho, Rivaldo y Ronaldo Nazario, 3 delanteros que marcaron una época en el fútbol mundial. Turquía consiguió la segunda plaza por tener mayor diferencia de goles que los costarricenses, y luego sería esa revelación de la que hablaremos. En el grupo D, el de Corea del Sur, el de una de las anfitrionas, Corea del Sur logró pasar como primera de grupo, venciendo 2-0 a Polonia, empatando a 1 ante Estados Unidos y derrotando por la mínima a Portugal por 1-0. Los lusos no jugaban una Copa del Mundo, los portugueses, desde México 86, y se quedaban fuera a las primeras de cambio. La derrota de los portugueses ante los asiáticos permitió que Estados Unidos se metiera en octavos de final. Así que Corea del Sur acabó con 7 puntos, Estados Unidos con 4, Portugal con 3 y Polonia con 3. Ahora vamos al grupo E, de Alemania, de una de las finalistas, y que Alemania, bueno, pues que venía con un equipo bastante renovado después del fiasco y del desastre que habían tenido en la Eurocopa del 2000. Los germanos, que empezaron muy bien, con una goleada histórica, ganando por 8-0 a Arabia Saudí, con 3 goles del delantero Miroslav Klose, que tiene el récord de más goles en los mundiales. Y bueno, pues en el segundo partido sufrirían ante Eire es la República de Irlanda, y en el tercer encuentro ganarían 2-0 a Camerún. Alemania pasaba como primera y los irlandeses como segundos. Alemania con 7 puntos, Irlanda con 5. Camerún estuvo cerca con 4 puntos y Arabia Saudí, que fue un auténtico desastre en todo el mundial, con ninguno. Pasamos al grupo F, que nos dejó una de las grandes sorpresas. En el grupo F, pues la Argentina de Marcelo Bielsa, venía como uno de los grandes favoritos, pero se pegó uno de los mayores batacazos de los mundiales. Su primer partido cayó por la mínima 1-0. Su primer partido le ganó 1-0 a Nigeria por la mínima, pero en el segundo perdió 1-0 ante Inglaterra, y eso le dejaba contra las cuerdas. Los ingleses, que se vengaron del Mundial del 98 en Francia con aquella famosa expulsión contra Argentina de David Beckham. En el último partido, el empate a 1 contra Suecia no fue suficiente y confirmó el desastre de los argentinos, quedándose fuera de la Copa del Mundo. En este grupo pasaron Suecia como primera con 5 puntos, Inglaterra con 5, Argentina, que tuvo 4, quedó eliminada, y Nigeria con 1 se quedó en el último lugar. Ahora vamos con el grupo G. En el grupo G, que Italia sufrió bastante para clasificarse, a pesar de empezar venciendo con solvencia a Ecuador por un 2-0, se complicó al perder ante la selección croata por 2-1. Ante México consiguió empatar con un gol in extremis en el minuto 85 de Alessandro Del Piero, y ese punto pues clasificó a los transalpinos,
que tuvieron la fortuna de aprovecharse de la inesperada derrota de los croatas ante los ecuatorianos. México pasó como líder del grupo invicto a la siguiente ronda, a los octavos. México con 7 puntos, Italia con 4, Croacia con 3 y Ecuador con 3. En el último grupo, también uno de los anfitriones, Japón, pues cumplió su condición de equipo local y consiguió pasar como líder invicto. Los nipones, que empataron el primer partido 2-2 ante Bélgica, pero luego consiguieron ganar por 1-0 y 0-2 a Túnez. Los belgas lograron meterse en octavos de final tras vencer a Rusia por la mínima 3-2 en un partido emocionante en el último encuentro. Japón, que pasaba con 7 puntos, Bélgica con 5, Rusia con 3 y Túnez con 1. Ahora vamos a los octavos de final, vamos a ir partido a partido. Y bueno, pues primero decimos los enfrentamientos, eran los siguientes: Alemania-Paraguay, Dinamarca-Inglaterra, Suecia-Senegal, España-Irlanda, Corea del Sur, Italia, México-Estados Unidos, Brasil-Bélgica y Japón-Turquía. Comenzamos, Alemania-Paraguay. La Mannschaft, que sufrió para superar a Paraguay en octavos de final, una selección paraguaya que siempre se caracteriza por un sistema defensivo muy rocoso y muy difícil para sus rivales. Ya lo comprobó España posteriormente en el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Y bueno, pues la gran defensa guaraní aguantó hasta el final, pero en el minuto 88 un gol de Oliver Neuville daba la clasificación a los alemanes para cuartos. Seguimos con el Dinamarca-Inglaterra. Inglaterra, que logró ganar con mucha solvencia 0-3 ante los daneses y realizó un gran partido, presentando su candidatura para el título. Los británicos resolvieron el encuentro en la primera parte con goles de Rio Ferdinand, Michael Owen y Heskey. Ahora vamos con el Suecia-Senegal. La selección senegalesa, que se sobrepuso a un tempranero gol de Henry Clarkson en el minuto 11, jugador que posteriormente jugaría en el Barça. Henry Cámara, que empató el partido antes del descanso para llevar la igualada entre los dos equipos. Y por último, se marcaría el gol de oro en la prórroga, también el mismo Henry Cámara, para dar el pase muy sorprendente a los africanos a cuartos de final, porque se convertían en la segunda selección histórica en llegar a unos cuartos de final. La selección africana era la segunda africana en llegar a unos cuartos. Y bueno, pues ahora vamos con España-Irlanda. España, que sufrió más de lo debido ante la República de Irlanda. Morientes marcaba el 1-0 en el minuto 8. Irlanda tenía una gran oportunidad desde el punto de penalti. Hart, que desaprovechó ese penalti, lo paró muy bien Iker Casillas, pero Keane, que no desaprovechó otro penalti que tuvo la selección irlandesa justo en el minuto 90, que llevaba el partido a la prórroga. Fricks, que señalaba ese penalti y mandaba a los españoles a una prórroga sufrida. El marcador, que no se movería y se decidió en los lanzamientos de penalti. Casillas fue el héroe de aquella tanda, deteniendo 2 lanzamientos y consiguiendo el 3-2 para los españoles, que se metían en cuartos de final. Vamos con el Corea del Sur-Italia. Este es el partido más polémico de todos los octavos y ahora os explicaremos por qué. En Daejeon, ciudad coreana, Italia volvió a revivir la eliminación de 1966. En el Mundial de Inglaterra, en el 66, había caído ante Corea del Norte, que llegó a semifinales. Es Corea del Sur, son 2 Coreas distintas, pero bueno, pues lo volvió a revivir ante una de las 2 Coreas, esta eliminación. Pues la Corea del Sur, que los eliminó con la inestimable ayuda del colegiado ecuatoriano Byron Moreno. El colegiado comenzó bien, acertando al señalar un claro penalti de Panucci por agarrar de la camiseta a Seol Hikeon. Buffon detiene el lanzamiento a An Ju-wan, pero poco después Vieri, que adelanta a los transalpinos, a los italianos, tras rematar de cabeza un córner. Italia no aprovecha la ventaja, se viene un poquito atrás y Corea le empata en el minuto 88. Seol aprovecha otro error de Panucci en el despeje, en ese rechace, y manda el partido a la prórroga. El tiempo extra pues escandalizó a toda Italia. En primer lugar, se le anulaba un gol legal a Tomasi, y en segundo lugar, un penalti que es clarísimo, es clamoroso, sobre Francesco Totti. El árbitro no solo lo ignoraba, que además un penalti que es claro le sacaba la segunda tarjeta al delantero italiano, que solo estuvo en la Roma, una leyenda del fútbol transalpino, y lo expulsaba para dejar a Italia con 1 menos. Bueno, pues la tragedia italiana se consumaba en el minuto 16, cuando el delantero An Jung-wan conseguía el gol, que eliminaba el gol de oro, que eliminaba a los italianos. Gol de oro, lo estoy diciendo mucho, es una norma por la cual también estuvo en la Eurocopa del 2000, que por ejemplo Trezeguet ganó la Eurocopa para Francia con un gol de oro. Es decir, que en la prórroga, cuando el primer equipo que metía un gol ganaba el partido, daba igual que lo metieras en el minuto 93 que en el 119 o en el 120. Si metías el gol ya habías ganado el encuentro. Otra historia curiosa, que el delantero An Jung-won jugaba en un equipo italiano, jugaba en el Perugia, y su presidente lo echó del equipo ese mismo verano
por traición a Italia, por marcarle el gol y eliminar al combinado de su país. Bueno, pues siguiente partido, duelo americano entre México y Estados Unidos, la selección azteca que parecía preparada para superar ese maleficio del quinto partido, de nunca llegar al quinto partido, ese maleficio de octavos, que todavía sigue a día de hoy, llevan 6 o 7 mundiales que no pasan de octavos, pero Estados Unidos que le ganó 0-2. McBride adelantó a los americanos y Donovan metía el segundo tanto. Los estadounidenses era la primera vez que se metían en los cuartos de final de un mundial, porque aunque en el 50 se quedó en cuarto lugar en ese mundial, pues no había eliminatorias, entonces no contaría como eliminatoria. Ahora vamos al Brasil-Bélgica, a la canariña que le costó más de lo debido superar a Bélgica, que marcó un gol anulado por empujón de Wilmots en el primer tiempo. Incluso llegaron a marcar los belgas, pero se anuló el colegiado. Tras el descanso, la fortuna le sonreía a Rivaldo, que abría el marcador tras un despeje del defensa belga. Brasil no sentenció el partido hasta el minuto 87 en una de sus grandes armas, el contragolpe del velocísimo Ronaldo Nazario. Y por último, el último encuentro, Japón-Turquía. Japón que no correría la misma suerte que Corea del Sur y como, a pesar de ser uno de los anfitriones, quedaría eliminado por los turcos. Parecía que tenía un cruce accesible, pero no lo aprovechó bien, los turcos jugaron mejor y Umítabala en el minuto 87 daba el pase a la selección turca a cuartos de final. Vamos con los cuartos y tenemos 4 encuentros, 2 que son muy interesantes y que nos detendremos un poco más y 2 que iremos más rápido. En primer lugar, Alemania-Estados Unidos, la selección alemana que volvió a sufrir mucho, a tener dificultades con Estados Unidos e incluso polémica. Los norteamericanos jugaron bastante mejor que los teutones, solo sobresalió en el equipo alemán su porterazo Oliver Kahn. Y bueno, pues Alemania sobrevivió un claro penalti y expulsión, y pues consiguió sacarlo, esa expulsión de Frings, el penalti posteriormente lo para Oliver Kahn. Y Michael Ballack, que marcó el único gol de los alemanes en el minuto 36, luego aguantó todo el partido los ataques de los estadounidenses y así conseguía el pase a las semifinales. Ahora vamos con el Senegal-Turquía, era el duelo de las revelaciones y bueno, pues se tuvo que decidir en la prórroga. Se llegó un 0-0, un partido con ocasiones, con mucho ritmo, pero que no acababa de llevárselo ninguno de los dos equipos. Entonces, Ilan Masid, que marcó el último gol de oro de la historia de los mundiales, el delantero del Besiktas, salió desde el banquillo para meter a Turquía por primera vez en su historia en unas semifinales de un campeonato del mundo. Y ahora nos paramos primero en el Inglaterra-Brasil por lo positivo, porque fue un auténtico partidazo, y luego en el España-Corea por lo negativo, por el auténtico robo que sufrió el combinado de Camacho. Vamos a comenzar por ese Inglaterra-Brasil. En Shizuoka, el estadio Shizuoka de Japón, pues vivió uno de los mejores partidos del Mundial. Inglaterra y Brasil eran 2 candidatas al título, selecciones en muy buena forma, y dieron un auténtico partidazo. Los ingleses golpearon primero con un error de Lucio que aprovecha muy bien Michael Owen en el minuto 23, pero antes del descanso apareció la magia de Ronaldinho, que tras regatear a varios rivales empataba el partido. El mismo Ronaldinho marcó el 1-2 al inicio de la segunda parte, en una jugada muy recordada en los mundiales. El media punta tiene una falta muy lejana, no está atento el portero de los ingleses, no está atento David Seaman, un portero también mítico, que por ejemplo jugó la Recopa de Europa ante el Zaragoza en el 95, en aquel Arsenal. Y bueno, pues le pega directo y el balón que coge altura va muy bien y entra por toda la escuadra. La canariña, que bueno, pues se clasificó y la única mala noticia fue esa expulsión de Ronaldinho que se perdería en las semifinales. Y ahora vamos con el partido entre España y Corea del Sur, uno de los mayores robos que ha sufrido la selección española en un torneo mundialista. El polémico arbitraje de Gamal Gandour, árbitro egipcio. En Gwangju, ciudad coreana, se vivió otra controvertida victoria de los coreanos, que habían sido favorecidos ante los italianos antes. Esta vez España era favorita, como Italia en la anterior ronda, pero tenía una baja importante. Raúl González Blanco, que no estaba disponible porque se había lesionado en el anterior partido. Gamal Gandour en la primera parte anuló un gol a España sin motivo aparente en un córner que, bueno, pues parece no haber falta de nadie. Un remate limpio entra y lo anula. El partido que estaba igualado, pero con la ausencia de goles se llevó a la prórroga. Y en el tiempo extra, pues otra jugada muy controvertida, una jugada por banda de Joaquín, actual extremo del Betis, llega a línea de fondo, la pone muy bien, remata a Murientes de cabeza adentro, y el Linien levanta la bandera erróneamente y dice que había salido el balón. Más indignación para los españoles. Y bueno, pues este partido que acabó sin goles se llegó a la tanda de penaltis. Joaquín Sánchez, que falló el único gol de los españoles en la tanda. Corea ganaba 5-3
pero todos los periódicos del día después del partido pues reflejaban esa mala actuación arbitral que había dejado a los españoles de Camacho, que eran una muy buena selección y que se tenía esperanza en pasar de esos cuartos, pues la había dejado fuera del Mundial. Ahora vamos con las semifinales. Primer partido entre Brasil y Turquía en el estadio Saitama. Se encontraron en semifinales tras haberse también encontrado en la fase de grupos, un partido igualado que había ganado Brasil por 2-1 a Turquía. La canariña que ganó 2-1 con un penalti que era fuera del área y en el que los otomanos acabaron con 2 expulsados. El brasileño simuló que el esférico le dio en la cara y le costó la expulsión al central turco. Con aquel episodio todavía reciente de la fase de grupos, Brasil jugó un partido serio que encarriló en el minuto 48. El punterazo de Ronaldo Nazario superó a Rustu, portero que incluso llegaría a jugar en el Barcelona, y la verde amarilla pues no consiguió marcar más goles por la buena actuación de Rustu. Brasil conseguía la victoria, aunque fuera por la mínima, y se clasificaba para la gran final, su tercera consecutiva, tras la del 1994 en Estados Unidos, que conseguía ganar a la Italia de Roberto Baggio en los penaltis, y la del 98 que perdía 3-0 ante la Francia de Zinedine Zidane, como gran estrella. Ahora en la otra semifinal, Alemania-Corea del Sur, en el Estadio Mundialista de Seúl, en Corea, los anfitriones que buscaban una histórica final, pero no pudieron con Alemania, ni con ayuda arbitral, ni con nada, pues pudieron superar a la selección teutona. Las grandes paradas de Oliver Kahn ante los ataques coreanos y el gol de Michael Ballack en el minuto 75, que volvió a ser clave, dieron la victoria a los teutones. Alemania estaba en la final, pero no podía contar con su jugador referencia porque Ballack vio una amarilla que le haría perderse la final. Y ahora vamos con la final, Brasil-Alemania, 30 de junio de 2002, se jugaba en Japón, pero bueno, primero vamos a hablar del tercer y cuarto puesto, perdonadme. Corea del Sur, Turquía. La medalla de bronce fue para los turcos en un partido muy emocionante, se adelantaron con un gol de Ilhan Mansız, que robó el balón a la defensa anfitriona, y bueno, pues Hakan Şükür, que hacía el gol más rápido de la historia de los mundiales, solo 11 segundos. Lee empató para Corea, pero Ilhan Mansız, que había dado la asistencia al primer gol, respondería con otros 2 goles. Al final, a pesar de que Corea llevó más la iniciativa en la segunda parte, solo un gol de Son en el descuento consiguió ese 2-3, recortar distancias, pero la selección turca que acaba el Mundial con una gran actuación, siendo tercera clasificada. Y ahora sí vamos con la final en Japón, Brasil 2, Alemania 0. Vamos con las alineaciones. Brasil salía con Marcos en portería, Lucio, Edmilson, Roque Jr., Cafú, Roberto Carlos en defensa, en el medio Gilberto Silva y Cleverson, y arriba Ronaldinho, Rivaldo y Ronaldo Nazario. También jugaron Juninho Paulista y Denilson. Luis Felipe Scolari, que era el seleccionador brasileño. Por parte de Alemania, Oliver Kahn en portería, Thomas Linke, Christoph Metzelder, Carsten Ramelow y Dietmar Hamann en defensas, Jens Jeremies, Marco Bode y Thorsten Frings en el medio, y arriba Per Schneider, Miroslav Klose y Oliver Neuville. También jugaron Gerald Asamoah, Christian Sege y Oliver Bierhoff. Rudi Völler, leyenda de los alemanes, entrenaba esta vez al conjunto teutón. El árbitro, que fue Pierluigi Collina como principal, asistido en bandas por Leif Lindberg, sueco, y Philip Sharp, inglés. En el estadio de Yokohama se juega este partido, que tuvo con una gran entrada con 69.000 espectadores. El Mundial de Corea y Japón, que nos deparaba este duelo de titanes entre Alemania y Brasil, y se enfrentaban por primera vez en una final de la Copa del Mundo, la canariña, que buscaba su 5º título, y Alemania el 4º. Brasil era favorita ante una Alemania que le faltaba a su gran futbolista Michael Ballack, y los brasileños, que recuperaban a Ronaldinho tras no jugar el futbolista ex del Barça, del PSG, entre otros, por la expulsión, esas semifinales. Ronaldinho, que su tío de balones a un desafortunado Ronaldo Nazario, que no aprovechó sus oportunidades en la primera mitad. Y bueno, pues se llegó con empate a 0 en los primeros 45 minutos. Pero tras la reanudación, pues se vieron una mejor versión de los brasileños. Primero avisaba a Cleverson con un disparo lejano al larguero, y Ronaldo, que abría el marcador en el minuto 63. El delantero, que le robó el balón a Hamann en una indecisión del defensa alemán, y persiguió con fe ese rechace del disparo de Rivaldo para hacer el primero. Oliver Kahn, que cometió su único error en el Campeonato del Mundo, tras haber hecho una gran actuación, pero en la final falló. Y bueno, pues no consiguió parar a Ronaldo Nazario. Ronaldo le regateaba y hacía el segundo tanto y aseguraba el pentacampeonato para Brasil. Este mundial, bueno, pues ya hemos terminado de contarlo.
es recordado por dos cosas, sobre todo por los arbitrajes que dieron el cuarto puesto en el Mundial a Corea del Sur, que me las metieron en semifinales ante selecciones a las que no habrían podido ganar, como España e Italia, si no hubiera sido por situaciones excepcionales. Y por último, también por el renacer de Ronaldo Nazario, que después de unas cuantas lesiones, pues había hecho un grandísimo Mundial. Hasta aquí este vídeo, muchas gracias por verlo, a mí me ha parecido un vídeo bastante interesante. Y bueno, pues seguiremos en los próximos días haciendo vídeos de diferentes temáticas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.